Mi papá anunció que le dejaría la casa de 1.5 millones a mi hermano, y luego me agradeció por haberla salvado durante 5 años. Pero lo que dijo mi abuelo al levantarse: me llamo Gabriel. Tengo 33 años, y aunque jamás he sido alguien que busque reconocimiento, debo admitir que esa noche sí esperaba, al menos, un gesto de justicia. La reunión familiar estaba programada desde hacía semanas. Mi padre había insistido en que todos estuviéramos presentes. Sus 3 hijos, sus nietos, su actual esposa, mi madrastra, con quien siempre tuve una relación cordial pero distante, y hasta mi abuelo, que con sus 86 años seguía lúcido como si el tiempo no le pasara factura. El motivo del encuentro era claro: repartir los bienes antes de que las cosas se complicaran, como él mismo dijo. No estaba enfermo, ni cerca de irse, pero mi padre siempre había sido meticuloso con todo. Lo aprendió de los años que pasó en la contaduría, y también, quizás, de los pleitos interminables que vivió cuando sus propios padres murieron sin dejar testamento. Yo no quería ir, sinceramente. No me gustaban esas reuniones familiares que terminaban en reproches disfrazados de bromas, ni en comparaciones forzadas entre nosotros los hermanos. Pero algo me decía que esta vez debía estar. Había un peso raro en el aire desde hacía meses. Mi padre me evitaba ciertas miradas. Mi hermano mayor, Esteban, andaba muy callado últimamente. Y mi hermana menor, Lucía, se comportaba como si supiera algo que los demás no. Llegué puntual, como siempre. Me senté en una esquina, saludé con respeto y me limité a escuchar. Todo empezó como suelen empezar estas cosas, con palabras bonitas sobre la familia, el legado, la importancia de hacer las cosas bien. Mi padre, con un vaso de whisky en la mano, parecía más nervioso de lo normal. Su voz temblaba un poco, y eso no era común en él. Siempre fue un hombre firme, casi autoritario. Hoy quiero hablar de la casa, dijo al fin. Esa que construimos entre todos, la que representa tanto para esta familia. Yo bajé la mirada. Esa casa no fue construida entre todos. Fue salvada por mí. Literalmente. 5 años atrás, cuando la empresa de mi padre casi quiebra por una mala inversión, estuvo a punto de perderlo todo. La casa, valorada en más de $1,500,000, iba a ser rematada por el banco. Él no lo dijo abiertamente a nadie, pero yo lo supe por casualidad. Revisando papeles, ayudando con unos documentos, descubrí la deuda. Y sin decirle nada a nadie, vendí mi auto, hipotecé mi departamento y transferí una buena suma para detener el proceso judicial. Mi padre se enteró después. Me agradeció. Pero nunca dijo nada frente a los demás. Y ahora, mientras lo veía allí, de pie frente a todos, con ese discurso neutral, me preguntaba si iba a contar la verdad. Pero no lo hizo. He decidido dejarle la casa a Esteban, dijo con tono solemne. Es el mayor, y creo que sabrá qué hacer con ella. Me quedé inmóvil. Esteban alzó la cabeza con una mezcla de sorpresa y falsa humildad. Lucía fingió emoción. Mi madrastra sonrió sin mirarme. Y entonces, mi padre me miró, por primera vez en toda la noche. Gabriel, dijo con un leve nudo en la garganta, gracias por salvar nuestra casa durante 5 años. Solo eso. Una frase. Una mención breve, sin detalles, sin explicaciones. Como si lo mío hubiese sido una ayuda menor. Como si yo hubiese prestado una escalera y no vendido la mitad de mi vida para salvar lo que él ahora regalaba. Quise decir algo. Se me endureció la mandíbula. Tenía el corazón en un puño. Pero antes de que pudiera abrir la boca, mi abuelo se levantó. Su bastón golpeó el suelo 2 veces. Todos se giraron hacia él. Y con su voz grave, firme, sin perder ni un segundo, dijo: ahora me toca a mí. Y lo que reveló en ese instante. El silencio se apoderó de la sala en cuanto mi abuelo pronunció esas palabras. Ahora me toca a mí. Fue como si el tiempo se congelara por un segundo. Incluso mi padre, que hasta entonces había dirigido todo con seguridad, pareció descolocado. Porque cuando mi abuelo hablaba, se lo escuchaba. Siempre. No por miedo, ni por respeto forzado. Era simplemente porque él no hablaba por hablar. Cada una de sus frases tenía peso, historia, y muchas veces, consecuencias. Se apoyó en su bastón con una mano y con la otra se acomodó los lentes. Luego caminó, más derecho de lo que su edad permitía, hacia el centro del salón. Allí se detuvo. Nos miró uno a uno. A mí me sostuvo la mirada unos segundos más. Yo sentí un pequeño temblor en el pecho, como si supiera que lo que venía iba a ser distinto. No voy a hablar del pasado, dijo con claridad.
pero sí del presente, y sobre todo, del futuro. Mi padre intentó intervenir. Dio un paso adelante como para recuperar el control. Papá, esto no estaba en el plan. Pero mi abuelo lo detuvo con un simple gesto de la mano. Cállate un momento, hijo, ya hablaste tú. Ahora me toca a mí. Mi padre retrocedió, avergonzado, y mi abuelo continuó. Esa casa que estás dejando a Esteban, no es solo una propiedad. Es el hogar donde se crió esta familia, donde tu madre murió, donde tus hijos crecieron. Y sí, fue construida con esfuerzo, pero también fue rescatada de las llamas por alguien más joven, más discreto, y con más corazón que todos ustedes juntos. Me di cuenta de que se refería a mí. No lo dijo directamente, pero el mensaje era tan claro que todos giraron la cabeza hacia donde yo estaba sentado. Sentí la mirada de Esteban, no de gratitud, de incomodidad, tal vez de celos, y la de mi hermana, que fruncía los labios, molesta de que la narrativa perfecta que esperaban comenzara a desmoronarse. Gabriel salvó esa casa, dijo entonces mi abuelo, mirando a todos. Y no una, sino 2 veces. ¿2 veces? Todos lo miraron con sorpresa, incluso yo. La primera fue cuando puso su dinero para evitar que el banco la rematara, y la segunda, cuando decidió no contarle a nadie lo que había hecho, porque pensó que su padre, algún día, lo reconocería. Mi padre bajó la mirada. Por primera vez en mi vida, lo vi avergonzado, incómodo, como un niño reprendido por su maestro. Y sin embargo, continuó el abuelo, hoy se le da el premio a otro, a quien no la mantuvo, no la cuidó, y ni siquiera vive allí. ¿Saben cuántas veces vino Esteban a visitar la casa en los últimos 5 años? Nadie respondió. 2, dijo mi abuelo con firmeza. 2 veces, en 5 años. Se oyó un murmullo. Mi madrastra empezó a revolverse en su asiento. Mi hermana soltó un suspiro impaciente, y Esteban, por primera vez, se puso de pie. Abuelo, con todo respeto, esto no es tu decisión, es la de papá. Y si él ha querido dejarme la casa, pues... Siéntate, rugió el abuelo. El impacto de esa palabra fue brutal. Mi hermano, de 38 años, se sentó como si hubiese recibido una orden militar, y todos volvimos a quedarnos en silencio. Entonces mi abuelo sacó algo del bolsillo interior de su saco. Era un sobre. Antiguo. Amarillento por el tiempo. Lo colocó sobre la mesa, delante de todos. Esto es un testamento, anunció. El mío. La frase fue como un rayo. Nadie lo esperaba. Y en él, dijo, dejo a Gabriel no solo mi reloj de oro, ni mi biblioteca, ni mis pequeños ahorros. Le dejo algo más importante, la titularidad de este terreno, el lote completo donde está construida esta casa. Porque es mío. No de tu padre, Esteban. No tuyo. Mío. Mi padre se levantó, alarmado. Papá, eso no es posible. Tú me lo firmaste hace años. Lo pusimos a mi nombre. ¿Recuerdas? ¿Ah, sí? ¿Estás seguro de eso? Preguntó el abuelo, con una sonrisa extrañamente serena. Y entonces sacó otro documento. Aquí está el acta notarial de revocación de aquella donación. Lo firmé en el 2020, con el abogado de la familia. Nunca lo supiste, ¿verdad? Mi padre se quedó helado. Yo no entendía bien lo que estaba pasando, pero mi abuelo se giró hacia mí y me lo explicó con una tranquilidad que contrastaba con el caos que estaba sembrando. Cuando supe que ibas a vender tu auto para ayudarlo, vine en secreto al notario y revoqué la transferencia. No lo hice por venganza, lo hice por justicia, porque si tú eras capaz de arriesgarlo todo por esta casa, eras el único que merecía tenerla algún día. Sentí un nudo en la garganta. Y hoy, dijo finalmente, con esta reunión como testigo, quiero dejar claro ante todos que Gabriel es el nuevo dueño legal del terreno. Si quieren seguir viviendo aquí, tendrán que pedírselo a él. El salón explotó en reacciones. Mi hermana gritó. Esteban golpeó la mesa. Mi madrastra se levantó, indignada. Pero a mí solo me temblaban las manos. No por la propiedad, no por el dinero, sino porque, por primera vez, alguien había reconocido mi esfuerzo. Alguien me había defendido, y lo había hecho en público. «Esto es una locura», gritó Esteban, con la cara enrojecida y las manos apretadas en puños sobre la mesa. «Tú no puedes hacer eso», intervino mi hermana, dirigiéndose al abuelo. «Esa casa es de papá, y tú ya no estás en condiciones de tomar decisiones legales. Esto no tiene validez». El abuelo se giró lentamente hacia ella, sin alterarse. «Sí, puedo. Y sí, estoy en condiciones. ¿Sabes por qué? Porque, aunque me veas viejo, aún conservo algo que ustedes parecen haber perdido. Memoria, honor
y testigos. Y señalando al extremo del salón, donde estaban los documentos, dijo: ahí está la escritura actualizada, y la firma del notario. Si alguno quiere cuestionarlo, que lo haga por la vía legal. El silencio volvió a apoderarse del lugar, pero esta vez cargado de tensión. Nadie sabía cómo reaccionar. Yo mismo no sabía si debía agradecer, quedarme callado, o salir a respirar. Tenía el pecho comprimido, como si me hubiera tragado todo el oxígeno de golpe, y no pudiera soltarlo. Fue entonces cuando mi padre, con voz baja, y una expresión que no le había visto nunca, rompió la quietud. Papá, esto no es justo. Tú sabes cuánto me costó levantar esta familia. Yo fui quien trabajó desde joven, quien cargó con todos. Lo hice por ti. El abuelo lo miró en silencio por unos segundos. Luego habló, sin elevar la voz. Y yo no niego que hiciste cosas por todos, pero no confundas sacrificio con orgullo, ni entrega con control. No es justo lo que estás haciendo hoy, frente a todos. No es justo que le agradezcas a tu hijo menor por salvar la casa. Con un simple gracias, mientras premias al que ni siquiera vino a visitar a su madre cuando enfermó. Esteban se removió en su silla, incómodo. Mi hermana cruzó los brazos. Yo no sabía ni cómo seguir sentado. Fue entonces cuando mi madrastra, que hasta ese momento se había mantenido en silencio, habló por primera vez. Esto no puede estar pasando. ¿Y ahora qué se supone que hagamos? ¿Vivir bajo el techo de Gabriel? ¿Pedirle permiso para quedarnos? Sí, dijo el abuelo, con un tono cortante. Eso exactamente, porque durante 5 años ustedes vivieron aquí sin preocuparse por la hipoteca, ni el mantenimiento, ni los impuestos. ¿O se te olvida, querida, que cuando la tubería explotó, fue Gabriel quien pagó el arreglo? Ella se quedó callada. Ni siquiera lo negó. Mi padre, con la mirada fija en el suelo, murmuró algo apenas audible. No sabía que había hecho tanto. No sabías porque nunca preguntaste, respondí, con la voz temblorosa pero firme. No quise sonar desafiante, pero las palabras salieron solas, como si hubieran estado guardadas demasiado tiempo. Solo llegabas y asumías que todo estaba bien, que era mi deber cuidar esto, aunque fuera yo el que más sacrificaba. Y aún así, hoy planeabas regalarle la casa a Esteban. A mí ni siquiera me lo mencionaste antes, ni una palabra, solo lo soltaste frente a todos, como si no importara. Mi padre levantó la vista. Había algo distinto en sus ojos. No rabia, no molestia. Casi diría, culpa. Gabriel, yo pensé que tú lo entenderías, que tú no eres tan ambicioso como tu hermano, que sabrías que no se trata de ti, que... ¿De qué se trata entonces? Lo interrumpí. ¿De premiar al que más exige? ¿De castigar al que más aguanta? Mis palabras salieron sin rabia, pero con el peso de todos los años que me sentí invisible. Yo no pedí nada. Nunca. Pero tampoco merecía ser ignorado. El silencio volvió a caer. Y esta vez fue mi hermana quien lo rompió, con ese tono altivo que siempre usaba cuando se sentía acorralada. Bueno, si ya está decidido, que al menos sepas lo que estás haciendo, Gabriel. Porque no es solo una casa, es una carga, es una familia rota, y tú serás el responsable si esto se divide para siempre. ¿Yo? Pregunté, incrédulo. ¿Responsable por qué? ¿Por aceptar lo que me fue dado con justicia? ¿Por no seguir siendo el hermano que nunca se queja? No, Lucía. Esta división no la provoqué yo. Ya estaba. Solo que ahora se ve con claridad. Mi abuelo asintió desde su asiento. Muy bien dicho. Tomó aire. Se veía cansado, pero sereno. No fue mi intención generar una pelea, pero era necesario. A veces, la verdad no se puede seguir escondiendo. Ustedes construyeron una realidad donde solo importa el que grita más fuerte. Y hoy, por fin, escucharon al que siempre calló. Yo solo asentí. Y por cierto, añadió el abuelo, como si acabara de recordarlo, Gabriel también tiene las llaves del segundo terreno, aquel que ustedes querían vender para repartir en partes iguales. Ese también es suyo ahora, porque fue el único que me llevó a caminar hasta allí cada domingo, aunque yo ya no pudiera subir la colina sin ayuda. Mi hermana se llevó la mano a la boca. Esteban se hundió en el sofá, como si le hubieran quitado el suelo. ¿Por qué nunca nos dijiste eso?, preguntó él. Porque nunca preguntaron, respondió el abuelo, sin dudar. Solo preguntaban, ¿qué hay para mí? Nunca, ¿qué puedo hacer yo? Y con eso, se levantó lentamente, recogió su bastón y se marchó al cuarto. Nadie lo siguió. Nadie dijo nada más.
Yo permanecí sentado, sintiéndome, por primera vez en mi vida, no como un hijo más, sino como alguien que había sido visto, reconocido, validado, y también, como alguien que por fin tenía el poder de decidir. La reunión terminó sin despedidas. Uno a uno, todos fueron saliendo de la casa. Esteban fue el primero. No dijo nada, no miró a nadie. Su esposa caminó detrás de él con paso firme, como si la derrota no le doliera. Mi hermana se quedó unos minutos más, en el jardín, escribiendo algo en su celular. Luego se marchó sin dirigirme la palabra. Mi padre, él no se fue. Se quedó sentado en el sofá, con los codos sobre las rodillas y la mirada perdida en el suelo. Yo me senté frente a él. Durante varios minutos no dijimos nada. Solo el sonido del reloj del comedor marcando cada segundo nos acompañaba. Era una de esas escenas donde uno sabe que hay demasiadas cosas por decir, pero ninguna es fácil. ¿Por qué lo hiciste así?, pregunté finalmente. Mi padre levantó la cabeza. No parecía molesto, parecía roto. Porque no sabía cómo hacerlo bien, respondió. Porque creí que, si lo decía con firmeza, ustedes lo aceptarían sin problemas, que al anunciarlo así, se acabarían las dudas, las discusiones. Pero no pensaste en lo que eso significaba para mí, dije, sin reproche, pero con firmeza. Él asintió. Tienes razón. Y me duele más de lo que imaginas. No supe reconocer todo lo que hiciste. Me enfoqué tanto en evitar peleas entre tus hermanos, que terminé siendo injusto contigo. Suspiró, y por un momento vi en él a un hombre envejecido de golpe, cansado de sostenerse a sí mismo. Cuando tu madre murió, todo se volvió más difícil. Me tocó decidir por todos. Sostener a 3 hijos, una casa, una empresa. Y siempre pensé que tú eras el fuerte, el que no necesitaba halagos, el que entendía sin que se le dijera. ¿Y ahora?, pregunté. Ahora veo que confundí tu fortaleza con indiferencia, que tu silencio no era resignación, sino una espera. Esperabas ser reconocido, no con premios, solo con justicia. No dije nada. Había verdad en sus palabras, pero también dolor. Él era el hombre que me había criado, que me enseñó a trabajar, a ser responsable, pero también el que me había puesto último demasiadas veces. No sé si puedas perdonarme, añadió, pero si puedes, me gustaría quedarme aquí unos días. No como dueño, no como padre autoritario, solo como huésped, como alguien que necesita aprender a mirar distinto. Asentí. Puedes quedarte. Se levantó despacio, tocó mi hombro con suavidad y caminó hacia la habitación que solía compartir con mamá. No dijo más. Esa noche dormí poco. No por rencor, no por angustia, sino por algo más difícil de explicar. La sensación de que todo había cambiado, que la casa ya no era un campo de batalla, sino un símbolo de algo mayor. Durante los días siguientes, las cosas se calmaron en la superficie. Mi padre se quedó en casa, ayudando en pequeñas tareas. Se levantaba temprano, barría el jardín, limpiaba la cochera. No hablaba mucho, pero se notaba distinto, humilde, presente. Mi abuelo, por su parte, recuperó algo del brillo en los ojos. Me preguntaba por el mantenimiento del terreno, por mis planes con la casa, por si pensaba rentar un cuarto. No para ganar dinero, dijo, sino para compartir. Esta casa ya te dio lo peor, ahora que te dé lo mejor. Y empecé a pensarlo. Tal vez habilitar un pequeño estudio, tal vez invitar a alguien que realmente lo necesite, darle un nuevo aire a estas paredes que tantas lágrimas habían visto. Pero claro, no todo podía ser tan fácil. Una tarde, mientras estaba revisando papeles en la cocina, sonó el timbre. Abrí, y era Esteban, solo, sin su esposa, sin expresión en el rostro. ¿Podemos hablar?, preguntó. Asentí, con cautela. Nos sentamos en el porche. Él miraba el suelo, movía las manos nerviosamente. No vine a pelear, dijo. Vine porque estoy en problemas. ¿Problemas? Mi esposa me dejó. Silencio. Dijo que no puede confiar en alguien que ni siquiera pudo ganarse la confianza de su propia familia, que lo del testamento la dejó en vergüenza, que ahora todos creen que soy un parásito. No respondí. No me alegraba su caída, pero tampoco podía fingir sorpresa. Y además, continuó con la voz más baja, perdí el trabajo. Ahí sí lo miré. ¿Por qué? Llevaba meses faltando por reuniones familiares y temas urgentes. No rendía, no llegaba a las metas. Y la última discusión con un cliente fue el colmo. Me sentí en conflicto. Parte de mí quería decirle que era justo, que la vida le estaba devolviendo algo de lo que había sembrado,
pero otra parte solo vio a un hermano derrotado. ¿Y qué quieres de mí? Pregunté. Un consejo, dijo, sin titubear. No dinero, no la casa, solo saber cómo lo hiciste. ¿Hacer qué? Seguir adelante cuando todos te miraban como el segundo, cuando nadie te daba nada. Me quedé en silencio, no porque no supiera la respuesta, sino porque nunca me lo habían preguntado. No se trata de aguantar, le dije. Se trata de saber quién eres cuando nadie te mira. Yo no hice esto para que me premien. Lo hice porque era lo correcto, y porque si no lo hacía yo, nadie lo haría. Esteban asintió. Se le humedecieron los ojos. Gracias, susurró. Y, perdón. No le dije te perdono, solo le di una palmada en el hombro. Porque a veces, no se trata de decir las palabras, se trata de estar ahí, cuando por fin llegan. Los días siguientes pasaron con una extraña tranquilidad. Mi padre se quedó una semana más. Ayudó a pintar una de las habitaciones, cocinó un par de veces, incluso volvió a escuchar tangos en la radio del comedor, como cuando mamá estaba viva. No hablamos mucho de lo que había pasado, pero a veces, el silencio compartido también es una forma de sanar. Una mañana, mientras regaba las plantas, se acercó con una hoja doblada en la mano. Quiero que leas esto, dijo. Y si estás de acuerdo, lo firmamos juntos. Era un documento legal, un Nuevo Testamento. En él, mi padre dejaba constancia de su voluntad de revocar la decisión anterior. Cedía de manera formal y definitiva la propiedad de la casa a mi nombre, sin condiciones, sin por ahora, sin zonas grises. No lo hago por presión, me dijo. Lo hago porque entendí lo que vale lo justo, y porque quiero que cuando yo ya no esté, no haya confusiones. Firmamos esa misma tarde, con un notario de confianza del abuelo. Por primera vez en meses, dormí profundamente esa noche. Un par de semanas después, mi hermana me escribió. No para pedir nada, no para discutir. Solo envió un mensaje escueto. Perdón, me dejé llevar por cosas que no eran mías. Espero que estés bien. No le respondí de inmediato, y no porque no quisiera, sino porque necesitaba sentir que mis palabras no serían lanzadas al vacío, que ella realmente estaba dispuesta a reconocer lo que había hecho. Pero el mensaje era un comienzo. Un mes más tarde, convertí una de las habitaciones del fondo en un pequeño taller. Invité a un joven del barrio que trabajaba con madera reciclada. Le ofrecí el espacio a cambio de que cuidara parte del jardín y ayudara con algunas tareas. No era un alquiler tradicional, era una colaboración, y eso le dio nueva vida a la casa. Poco a poco, ese lugar que antes era motivo de disputa, se convirtió en un punto de encuentro. El abuelo venía cada tarde a tomar té. El joven artesano traía historias de sus clientes, incluso nos ayudó a construir una banca para el patio. Mi padre plantó una parra en el rincón, donde solía estar el columpio de mi infancia. Y yo respiraba. Respiraba sin la sensación de tener que defender cada metro cuadrado, sin mirar por sobre el hombro, sin temer la próxima traición. Un día, mientras barría el porche, vi llegar a Esteban. Venía con ropa sencilla, sin reloj de marca, sin su aire de superioridad habitual. ¿Molesto?, preguntó. Negué con la cabeza. Quiero ayudarte con algo, dijo. No vengo a pedir. Me sorprendió. Estoy empezando a hacer repartos en bici. No es glamoroso, pero me mantiene activo. Y conocí una señora que tiene una cocina comunitaria. Me preguntó si conocía a alguien que quisiera donar algunos estantes o un armario viejo. Y pensé en ti. Sonreí, no por el pedido, sino por el hecho de que por primera vez en años, Esteban me hablaba como hermano, no como rival. Fuimos juntos a revisar el almacén. Encontramos una vieja estantería que había pertenecido a mamá. Estaba polvorienta, pero firme. La cargamos juntos. Y mientras bajábamos por la vereda, Esteban dijo algo que me quedó grabado. Perdimos mucho por pelear por paredes. Ojalá hubiéramos luchado por lo que de verdad importa. Asentí. Porque en el fondo, ya lo sabía. La última tarde del verano, me senté en el jardín con mi padre y mi abuelo. Tomábamos limonada con hielo. El cielo estaba claro, y el viento movía las cortinas del porche como si fueran velas. Mi abuelo rompió el silencio con su voz pausada. ¿Sabes? Cuando era joven, también tuve que pelear por lo que era mío. Una tierra que mi propio primo quiso arrebatarme. No se lo conté a nadie en su momento, pero lo recuerdo bien. Y aprendí que la propiedad más difícil de defender no es una casa, es la dignidad. Lo miré, agradecido.
porque a veces se necesita toda una vida para entender una sola frase. Mi padre me observó. En sus ojos ya no había orgullo herido ni rigidez, solo humanidad. Gracias por dejarme quedarme, me dijo. Gracias por quedarte con humildad, respondí. Esa noche, mientras cerraba las ventanas, me detuve un instante frente al espejo del pasillo. Y por primera vez, me vi distinto. Ya no como el hermano que vivía en la sombra, ni como el hijo silencioso, sino como un hombre que aprendió a decir basta, a poner límites, a proteger lo suyo sin dejar de ser justo. Una casa es solo ladrillo, hasta que uno la llena de decisiones valientes. Y yo, finalmente, la había hecho mía.